Elena Torres, mi abuela, nos vio una mañana afuera del albergue. Era enero, poco después de las 6, y Valeria intentaba acomodarse una mochila que le quedaba grande. Elena miró el letrero, luego a mi hija y después a mí. Camila dijo: «¿Por qué no están en la casa de Clavería?» Yo no entendí. ¿Cuál casa? 3 días después, entré a una reunión familiar en Reforma. Mis papás estaban ahí. Cuando me vieron, dejaron de hablar. Esa mañana, antes de encontrarme con Elena, lo único que me preocupaba era un calcetín. Alistar a Valeria para la escuela en el albergue se había vuelto una operación pequeña y cansada. No olvidar el cuaderno, no perder la lonchera, no tardarnos en la regadera, no llamar demasiado la atención. Había que hacerlo todo rápido, con sueño, cuidando que ella no notara más de lo necesario. Mamá me dijo en voz baja: «No pasa nada, me pongo 2 diferentes». Levantó uno rosa con un unicornio y otro blanco, ya medio percudido. Me quedé mirándolos unos segundos. En otro momento me habría importado que combinara. Esa mañana solo necesitaba que alcanzáramos el camión. «Bueno», le dije, «por hoy pasan». Valeria sonrió poquito. «Entonces, sí me los pongo». Por un momento, casi se me olvidó dónde está Gegos. Luego se abrió la puerta del albergue. Entró el frío de la mañana y volví a acordarme. Estábamos afuera del albergue familiar Santa Brígida, en la colonia Guerrero. La banqueta seguía húmeda por la llovizna de la noche anterior. El cielo estaba gris, y el aire olía a pan de una panadería cercana, mezclado con humo de camiones y café barato. A esa hora todavía se podía avanzar por la ciudad antes de que el tráfico empezara a apretar. Valeria traía en la mochila un cuaderno, una lonchera pequeña y un lápiz mordido en la punta. Yo le subí el cierre de la chamarra y traté de no mirar otra vez el letrero. Me pesaba que ese letrero nos resumiera así. «Tenemos que apurarnos», le dije. «Si perdemos el camión, se nos complica llegar a la escuela». La primaria de Valeria quedaba en Doctores, no tan lejos del Hospital General, donde yo trabajaba. Desde Guerrero todavía podíamos movernos sin cruzar media ciudad, pero si salíamos tarde, todo se volvía más difícil. El metro lleno, los camiones atorados, la niña con sueño y yo contando monedas. Valeria asintió. Últimamente preguntaba menos. Eso me preocupaba más que sus berrinches. Luego me miró con cuidado. ¿Y si la maestra Claudia vuelve a pedir la dirección para el formato? Sentí un nudo en el estómago. «Hoy no creo que lo pida», respondí. No insistió. Miró sus zapatos, luego mi cara. Se quedó seria, demasiado seria para una niña de 6 años. «Mamá», dijo, «¿nos vamos a volver a cambiar?» Abrí la boca, pero no supe qué contestar. Fue entonces cuando un sedán negro se detuvo junto a la banqueta. No era taxi ni coche de plataforma. Era un auto con chofer, limpio, oscuro, fuera de lugar frente al albergue. Más tarde supe que la fundación de Elena entregaba donativos ahí una vez al mes. Normalmente iba una coordinadora, pero ese día la mujer estaba enferma, y mi abuela decidió presentarse ella misma. En ese momento yo solo vi al chofer bajar y abrir la puerta trasera. De ahí salió Elena Torres. No la veía desde antes de que las cosas empezaran a ir mal. Mi madre, Diana, era hija de Elena, pero durante años me hizo creer que mi abuela no quería saber de problemas. Siempre decía que estaba ocupada y que yo no debía molestarla. Yo le creí. También me daba pena pedir ayuda. Mi abuela se veía como siempre, bien vestida, seria, con el cabello recogido y esa presencia que hacía que la gente bajara la voz sin que ella lo pidiera. No era una mujer cariñosa como otras abuelas, pero tampoco era cruel. Era práctica. Al verme ahí, dejó de caminar. Camila dijo: «¿Qué haces aquí?» Mi primer impulso fue mentir. No porque ella me diera miedo, sino porque me daba vergüenza que me viera así. «Estamos bien», dije. «Solo es por unos días». Elena miró los calcetines distintos de Valeria, luego mis manos resecas por el frío y el gel antibacterial. Su expresión cambió apenas, pero lo noté. Camila repitió: «¿Por qué no estás viviendo en la casa de Clavería?» La miré sans entender. «¿Cuál casa?» «La de la calle Fresno», dijo despacio. «La casa que dejé lista para ustedes». Me empezó a latir el corazón muy fuerte. «Yo no tengo ninguna casa». Valeria me jaló la manga. «Mamá, ¿tenemos casa?» La miré.
En sus ojos había una esperanza que me dolió. No sabía nada. Mi amor. Elena cerró los labios. Cuando hacía eso, casi siempre estaba ordenando las ideas antes de actuar. Se acercó a Valeria y se agachó frente a ella. Eso me sorprendió. Elena no era de gestos suaves, pero bajó hasta la altura de mi hija. «Tú eres Valeria, ¿verdad?» Valeria asintió. «Sí». «Mucho gusto, Valeria». Luego, Elena se puso de pie y me miró. «Vengan conmigo al coche». «Abuela, yo», Camila dijo. Más bajo. «Por favor». Lo dijo de una forma que no daba para discutir. Me ardió la cara de vergüenza, pero Valeria me tomó la mano. «Vamos, mamá». Que mi hija fuera quien me tranquilizara terminó de vencerme. Subimos al coche. Valeria entró primero, abrazada a su mochila. Yo me senté junto a ella. En el coche nadie habló durante unos segundos. Elena se sentó adelante, junto al chofer, y sacó el celular. «Voy a averiguar qué pasó», dijo. «Abuela, no entiendo nada». «Lo sé. Por eso me preocupa». Tocó la pantalla. «Llama a Alejandro». Un hombre contestó casi de inmediato. «Señora Torres». «Alejandro, necesito que hables con el administrador de la casa de Clavería», dijo Elena. «Revisa quién recibió las llaves, quién está viviendo ahí, y si hay contrato de renta. No supongas nada todavía. Quiero documentos». Sentí frío por dentro. «¿Renta?», pregunté. Elena no me contestó enseguida. Solo siguió mirando al frente. El chofer tampoco dijo nada. Dejé de pensar que aquello era solo una confusión. 6 meses antes, en julio, mi vida era pesada, pero todavía tenía cierto orden. Trabajaba como auxiliar de enfermería en el Hospital General de México. Turnos de 12 horas, pasillos llenos, pacientes llamando a cada rato, pero tenía trabajo, rutina, y Valeria todavía se sentía segura conmigo. El papá de Valeria llevaba años fuera de nuestras vidas. Yo ya no esperaba nada de él. Después me mudé con mis papás. Se suponía que sería temporal. En ese momento quise creerlo. Mi papá, Roberto, tenía una voz tranquila que hacía parecer razonable casi cualquier cosa. Mi mamá, Diana, sonreía suave incluso cuando decía algo que dolía. Ahora me cuesta llamarlos mamá y papá. A veces solo pienso en ellos como Diana y Roberto. «Quédate con nosotros mientras te estabilizas», me dijo Diana. «Valeria necesita un lugar tranquilo. Para eso está la familia, ¿no?». Yo quería creerle. El departamento de mis papás estaba en la colonia Portales, en un edificio viejo pero limpio. Valeria dormía en el cuarto que antes había sido mío. Yo aportaba lo que podía. Compraba despensa y trataba de no estorbar. Después supe que para entonces la casa de Clavería ya estaba lista. A mí nadie me dijo nada. Al principio no fue tan malo. Luego empezaron los comentarios. «Siempre llegas agotada», decía Diana. «Tienes que organizarte mejor». Si Valeria dejaba juguetes en la sala, Roberto suspiraba. «Solo queremos que la casa se mantenga en orden». No eran gritos. Eran frases pequeñas, pero escucharlas todos los días me fue quitando lugar en esa casa. También empecé a notar sobres de cobranza guardados sin abrir, llamadas que Roberto contestaba en el baño y discusiones en voz baja. Diana decía que no era asunto mío. Yo tampoco quería meterme. Una noche, después de un turno doble, Diana me pidió que me sentara en la cocina. «Tenemos que hablar», dijo. Yo ya sabía que nada bueno venía después de esa frase. «Creemos que ya es momento de que busques algo propio», continuó. «No podemos resolverte la vida siempre». «Estoy buscando», le dije. «Pero piden depósito, aval con propiedad, comprobantes». «No es tan fácil». Diana bajó la mirada a sus manos. «Camila, eres madre. Tienes que encontrar la forma». Roberto intervino desde la cabecera de la mesa. «Te damos 30 días. No queremos correrlas, pero también necesitamos nuestra tranquilidad». Asentí porque no quería discutir. Además, discutir con ellos siempre terminaba igual. Yo quedaba como la exagerada. Busqué cuartos y departamentos en mis descansos del hospital. Llamé a anuncios. Mandé mensajes. En casi todos los lugares me pedían más de lo que podía juntar. Primer mes, depósito, aval, comprobantes. En otros simplemente me decían que ya habían elegido a otra persona. No habían pasado ni 2 semanas, cuando Diana decidió que esos 30 días ya no contaban.
Llegué después de medianoche. Venía de un turno largo, con los pies adoloridos y la cabeza pesada. La luz del pasillo estaba encendida. Frente a la puerta había 2 cajas de cartón. Eran mis cajas. Me quedé mirándolas un momento. Luego intenté abrir la puerta. Estaba cerrada. Toqué. Nadie respondió. Toqué otra vez, más fuerte. Diana abrió apenas. Su cara estaba tranquila, demasiado tranquila. Baja la voz, dijo. Los vecinos. ¿Por qué están mis cosas afuera? Roberto habló desde adentro. Ya hablamos de esto, Camila. Necesitas hacerte responsable. No han pasado 30 días. Los planes cambiaron, dijo Diana. Miré por encima de su hombro. Valeria estaba dormida en el piso de la entrada, junto al mueble de los zapatos, con su chamarra doblada bajo la cabeza. Tenía los tenis puestos. La habían dejado ahí para que yo la cargara y me fuera sin hacer ruido. ¿A dónde quieren que vayamos?, pregunté. Diana apretó la boca. Vas a resolverlo. Siempre lo haces. Pero no armes un problema aquí. Entré solo para cargar a Valeria. Ella se abrazó a mi cuello sin despertar del todo. Mamá murmuró. Ya vamos, le dije. Duérmete otro ratito. Metí las cajas a mi coche viejo, el mismo que apenas podía mantener, y manejé sin rumbo un rato. Recuerdo las luces de la ciudad sobre el parabrisas. Recuerdo mis manos temblando. Recuerdo a Valeria dormida en el asiento trasero, hecha bolita, y yo tratando de pensar en algo útil. Al día siguiente llamé a Diana. No contestó. Llamé a Roberto. Lo hacemos por tu bien, dijo. Aunque ahora no lo entiendas. Luego colgó. Fui a trabajar porque no sabía hacer otra cosa. Dormimos en el coche una noche. Luego pagué un hotel barato cerca del hospital. Aguanté 2 noches más, hasta que el dinero se terminó. La maestra Claudia notó que Valeria estaba callada. Me preguntó si todo estaba bien. Yo dije que sí. Después me volvió a preguntar con más cuidado. Vi que Valeria me estaba escuchando. Me dio vergüenza seguir diciendo que todo estaba bien. Entonces dije la verdad. No fue una confesión larga. Solo dije que habíamos dormido en el coche y que no sabía cuánto tiempo más iba a poder seguir así. La maestra Claudia no hizo preguntas de más. Me dio un vaso de agua, llamó a trabajo social y se quedó con Valeria en el salón unos minutos para que yo pudiera respirar. 2 días después, cuando consiguieron un lugar temporal, una trabajadora social me ayudó a iniciar el ingreso al Santa Brígida. La mujer fue amable, aunque se le notaba el cansancio. Necesito saber dónde durmieron anoche, me dijo. En mi coche. Ella asintió y siguió llenando el formato. Valeria se inclinó hacia mí. ¿Esta es nuestra casa ahora? La trabajadora social bajó la mirada. Yo sonreí como pude. No, mi amor. Es un lugar para estar mientras encontramos algo. En el albergue todo tenía horarios. La comida, las regaderas, la salida. Nadie era grosero, pero una aprendía rápido a ocupar poco espacio y a no pedir demasiado, aunque nadie lo dijera en voz alta. Esa noche, Valeria se durmió en una cama angosta junto a mí. El cuarto olía a cloro y comida recalentada. Yo me quedé despierta escuchando a otras familias detrás de las paredes. Tos, un bebé llorando, alguien hablando bajito. Pensé en llamar a Elena, pero la voz de Diana se me metió en la cabeza. Tu abuela está de viaje. Está ocupada. No la metas en esto. Me había contestado eso por mensaje cuando le pregunté si Elena sabía algo. No tardó ni un minuto en responder. Así que no llamé. Me dije que iba a resolverlo. Y después, una mañana fría de enero, Elena apareció afuera del albergue y me preguntó por una casa que yo ni siquiera sabía que existía. En el coche, su llamada seguía. Yo solo escuchaba su parte. Empieza por la recepción de llaves, dijo. Después revisa contrato y anuncio. Si hay pagos, quiero saber quién los recibió. Esperó. No le digas nada a Diana todavía. Colgó y me miró. No voy a sacar conclusiones hasta revisar documentos, dijo. Pero esto no me gusta. Yo mandé un mensaje a la escuela. Emergencia familiar. Valeria no irá hoy. Elena le pidió al chofer que buscara una cafetería cerca. Unos minutos después, estábamos sentadas en un lugar pequeño, con mesas sencillas, olor a café y pan dulce. El calor me pegó en la cara y casi lloré de cansancio. Valeria encontró un dibujo de hot cakes en el mantel de papel y empezó a colorearlo.
Elena pidió chocolate caliente para ella. No era gran cosa, pero en ese momento me pareció muchísimo. Voy a llamar a tu madre, me dijo Elena. Quiero escuchar qué dice. Puso el celular en altavoz, pero no hizo ningún gesto para que yo hablara. Diana contestó con su voz amable. Elena, qué gusto. ¿Cómo estás? Bien, respondió mi abuela. Quería preguntarte por Camila. Hace días que no hablo con ella. Hubo una pausa muy pequeña. Está bien, dijo Diana. Ya sabes cómo es. A veces se cierra y quiere hacer todo a su modo. Elena se quedó callada. ¿Sigue en la casa?, preguntó. Sí, claro, respondió Diana. Demasiado rápido. Está instalada. Quisimos darle su espacio y no molestarte con detalles. Valeria está bien. También. Yo bajé la mirada a la mesa. Sentí vergüenza, rabia y una tristeza vieja. Todo junto. Diana siguió hablando. Dijo que yo necesitaba estabilidad, que la familia siempre hacía lo posible por ayudar, que a veces yo era difícil pero que ellos no me soltaban. Elena no la interrumpió. Qué bueno saberlo, dijo al final. Y colgó. Me quedé callada. Entonces. Sabía, dije. Elena guardó el teléfono. Sabía lo suficiente para mentirme. Valeria empujó su dibujo hacia mí. Mamá, mira. Pinté los hotcakes morados. Me obligué a sonreír. Te quedaron muy bien. Ella volvió a colorear. Elena se inclinó un poco hacia mí. Camila, esa casa sigue a mi nombre, pero la separé para ustedes, para que tú y Valeria tuvieran un lugar estable. Tus padres debían recibir las llaves y ayudarte a mudarte. Me dijeron que ya estabas ahí. Apreté las manos sobre mis piernas. Me costaba ordenar lo que estaba oyendo. ¿Y por qué no lo revisaste? Elena respiró hondo. Porque confié en Diana. Porque estuve fuera varias semanas. Y porque pensé que si tú no me llamabas, era porque querías manejarlo sin mí. Me equivoqué. No buscó excusas. Eso fue lo que más me sorprendió. Si la rentaron, pregunté. ¿Nadie lo notó? La casa no era para negocio. El administrador solo debía registrar la entrega y revisar mantenimiento. No esperaba movimientos de renta porque no tenía que haberlos. Por eso vamos a pedir cada documento. No había sido un error. Alguien había usado esa casa para cobrar renta. Elena se levantó y habló por teléfono lejos de la mesa. Alcancé a oír pocas palabras. Expediente, administrador, contrato, transferencia, SPEI, anuncio, abogado. Cuando volvió, su cara ya estaba decidida. No vas a regresar al albergue. Quise decirle que no hacía falta, que yo podía, que no quería deberle nada a nadie, pero estaba demasiado cansada para seguir fingiendo fuerza. Gracias, dije apenas. Elena nos instaló en un hotel tranquilo cerca de Buenavista. Quedaba cerca del albergue y del hospital, y desde ahí podíamos movernos sin cruzar media ciudad a la hora de más tráfico. No era lujoso, pero estaba limpio y tenía agua caliente. Valeria saltó en la cama un par de veces hasta que le pedí que se bajara. Encontró el jaboncito del baño, lo olió con mucha seriedad y dijo: «Huele a abuela elegante». Elena, que estaba revisando mensajes junto a la ventana, casi sonrió. Esa noche, cuando Valeria ya dormía con su conejo de peluche, Elena se sentó frente a mí. «Tus padres tienen una reunión familiar en 3 días», dijo. «En un salón de hotel en Reforma. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?» Diana planea hablar de familia, de unión y de lo mucho que todos se apoyan. Me pidió que fuera. Me quedé mirándola. ¿Quieres enfrentarlos ahí? No quiero armar una escena, dijo. Pero ellos usaron a la familia para mentir. No voy a sentarme a escucharlos como si nada. No supe qué contestar. Si no quieres entrar, no entras, agregó. Pero yo sí voy a aclararlo. Durante esos 3 días, Alejandro reunió lo básico. Primero apareció la recepción de llaves, firmada por Diana en julio. Después, el anuncio de renta de la casa, con fotos del patio y la cocina. Lo último fueron algunos comprobantes que los inquilinos mandaron cuando el administrador les explicó que había una irregularidad. Pagaban por transferencia SPEI a una cuenta que no era de Elena. No eran todos los documentos, pero bastaban para entender que no había sido un malentendido. Elena también me explicó algo que yo no sabía o no quería ver. Durante años había ayudado a Diana y Roberto con gastos grandes y préstamos que ellos siempre prometían ordenar.
Al dejar de hacerlo, iban a salir deudas escondidas. 3 días después, estaba en el baño del hotel, mirándome al espejo. Me veía cansada, más cansada de lo que quería aceptar. Elena me había comprado un vestido sencillo, azul oscuro, nada llamativo. No se trata de impresionar a nadie, me dijo cuando me lo entregó. Solo quiero que entres tranquila. Valeria llevaba un vestido azul claro y mallas blancas. Dio una vuelta en el cuarto. Me veo como princesa. Te ves preciosa, le dije. Salimos con tiempo hacia Reforma. Era temprano para la cena, pero Elena no quería llegar corriendo. En esa zona, una marcha, una lluvia o un choque podían cambiar todo el camino. En el coche yo no dejaba de apretar las manos. ¿Y si no puedo hablar?, pregunté. Entonces, hablo yo. ¿Y si lo niegan? Seguramente lo van a intentar. ¿Y si todos creen que yo hice algo mal? Elena me miró. No tienes que demostrar nada, Camila. Solo entra. Yo estoy contigo. El salón estaba en un hotel de Reforma. Había flores blancas, meseros con bocadillos, café, copas y una pantalla preparada para las fotos familiares. En la entrada, un letrero decía: Reunión familiar Torres García. A mi madre le gustaban esas reuniones, porque ahí podía mostrar la familia como ella quería que se viera. Antes de entrar, Elena habló con una empleada del hotel y nos llevaron a un cuarto pequeño junto al salón. Lo había pedido desde la mañana. También avisó que podía haber una discusión familiar. En el cuarto había agua, jugos y galletas. Valeria se queda aquí, dijo Elena. No necesita escuchar esto. Marta, la asistente de Elena, se sentó con ella. Yo la conocía desde niña. Era discreta y paciente. Valeria miró la mesa. ¿Puedo comer galletas? Primero una, dijo Elena. Luego vemos. Valeria asintió y tomó una. Me saludó con la mano y yo sentí ganas de llorar otra vez. Entra tú primero, me dijo Elena. Entendí. Quería que Diana y Roberto me vieran antes de verla a ella. Entré sola. Las conversaciones bajaron un poco y luego siguieron. Había tías, primos y conocidos de la familia a quienes no veía desde hacía meses. Algunos me miraron con sorpresa, otros fingieron no hacerlo. Entonces Diana me vio. Su sonrisa apareció por costumbre, pero no le duró. Miró mi vestido, mi cara, mis manos vacías. Roberto estaba a su lado. Al verme, dejó de reír. Ninguno de los dos se acercó. No preguntaron por Valeria. No preguntaron dónde había estado. Solo se quedaron mirando, tratando de entender cuánto sabía yo. Me quedé cerca de una pared. No quería hacer nada todavía. 1 minuto después entró Elena, acompañada de Alejandro. Él traía una carpeta y una computadora. Diana se puso pálida. Intentó sonreír, pero no sostuvo la expresión. Elena saludó a algunos familiares con educación y luego miró a mi madre. Diana era su hija, pero ni siquiera pudo sostenerle la mirada. Diana dijo: Antes de cenar, necesito aclarar algo. Claro, mamá, respondió Diana. Demasiado rápido. Tú me dijiste que Camila estaba viviendo en la casa de Clavería. El salón se fue quedando callado. Diana movió los ojos hacia Roberto. Sí, bueno, ella. Elena levantó una mano, sin brusquedad. No voy a pelear aquí lo que ya está documentado. Alejandro conectó la computadora al proyector. Antes de mostrar nada, explicó que los datos personales y bancarios estaban cubiertos. En la pantalla apareció el primer documento. La recepción de llaves de la casa de Clavería, firmada por Diana en julio. Elena habló sin levantar la voz. Esta propiedad está a mi nombre. Yo la destiné para Camila y Valeria. La instrucción era entregársela a ellas. Pasó al segundo documento. Era una captura del anuncio de renta, publicado unas semanas después. Casa amueblada en renta, Clavería. Se veían fotos de la sala, la cocina, una recámara con cortinas claras y un patio pequeño. Un lugar que yo nunca había visto, pero donde otras personas ya habían vivido. El tercer documento fue una relación simple de pagos. No era un estado de cuenta completo, solo fechas, montos y referencia de transferencias. Poco más de 20,000 pesos mensuales, depositados durante meses en una cuenta proporcionada por Diana y Roberto. El salón quedó en silencio. Elena miró a mis padres. No fue un malentendido. Recibieron las llaves,
Rentaron la casa y cobraron una renta que no les correspondía. Mientras tanto, Camila y Valeria estaban sin un lugar estable. Roberto dio un paso al frente. Esto no es lugar para hablar de eso. Elena lo miró tranquila. Por eso mismo no voy a hacer como si nada. Diana intentó hablar 2 veces antes de que le saliera la voz. Íbamos a arreglarlo, dijo. Era por unos meses. Teníamos deudas. Y mientras ustedes resolvían sus deudas, respondió Elena. Camila y Valeria durmieron en un coche y después en un albergue. Alguien murmuró algo al fondo. Una de mis tías se llevó la mano a la boca. Diana empezó a llorar. No sabíamos que estaba tan mal. Yo la miré. No sentí fuerza, sentí cansancio. Me cerraste la puerta con Valeria dormida en la entrada, dije. Sí sabías. Diana bajó la cara. Elena abrió la carpeta que traía Alejandro. Desde hoy no voy a cubrirles deudas ni gastos personales, dijo. Cualquier asunto con Camila será por medio de Alejandro. También tendrán que responder por las rentas que cobraron. Alejandro sacó unos documentos. Esto es un requerimiento extrajudicial, explicó. Lo demás se va a presentar por la vía correspondiente. Cerca de la entrada, 2 personas de seguridad del hotel estaban atentas. No hicieron nada, solo estaban ahí por si la situación se salía de control. Roberto tomó los documentos con las manos tensas. Miró alrededor. Esta vez tardó en reaccionar. Diana se acercó a mí llorando. Camila, por favor, soy tu mamá. Yo respiré despacio. Valeria también era familia, le dije. Y aún así, la sacaron. Lo dije bajo. No quise decir más. Después salí del salón. No quería ver cómo intentaban explicarse. Caminé hasta el cuarto donde estaba mi hija. Valeria levantó la vista con media galleta en la mano. ¿Ya nos vamos? Me agaché y la abracé. Sí, mi amor. Ya nos vamos. Me miró con cuidado. ¿Al hotel? Tardé un segundo en responder. Hoy sí. Después vamos a conocer la casa. Elena nos alcanzó en el pasillo. No miró hacia atrás. En el coche, Valeria se quedó dormida sobre mi hombro. Yo miré por la ventana sin decir nada. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté. Elena juntó las manos sobre su bolso. Ahora hacemos las cosas bien. Recuperamos la casa sin perjudicar a quienes están ahí y después vemos lo demás paso a paso. No fue inmediato. Hubo trámites, llamadas, documentos y días en que volví a sentir miedo. Los inquilinos no tenían la culpa de lo que mis padres habían hecho. Tenían contrato, habían pagado puntualmente. Y también se asustaron cuando supieron que algo estaba mal. Elena manejó todo por la vía correcta, con el administrador y el abogado. Les dio tiempo para mudarse y llegó a un acuerdo. Yo no tuve que enfrentarlos, solo tuve que esperar, y esperar también cansa. Algunos días me despertaba esperando otra mala noticia. Otros días Valeria preguntaba, ¿cuándo podríamos ver la casa? Y yo no sabía si contestarle con ilusión o con cuidado. Elena nunca prometió fechas que no dependían de ella. Eso me ayudó más de lo que imaginé. Después de tantas promesas rotas, una respuesta honesta, aunque fuera incompleta, se sentía distinta. Esta vez Elena estuvo pendiente del proceso. Meses después, cuando empezó el siguiente ciclo escolar, las cosas estaban más tranquilas. Vivimos en la casa de Clavería. Tiene una sala pequeña, una cocina luminosa y un patio chico donde Valeria puso 2 macetas con flores que a veces se le olvidan regar. Su cuarto tiene cortinas amarillas y dibujos pegados en la pared con cinta. Ahora va a una primaria cerca de la casa. Algunas mañanas caminamos juntas y la veo entrar con su mochila, como cualquier niña, sin tener que pensar dónde va a dormir en la noche. Yo sigo trabajando como auxiliar de enfermería. Volví al hospital con menos miedo de mirar el celular en mis descansos. También estoy avanzando, poco a poco, para terminar mi formación como enfermera general. No todo se arregló de un día para otro. Todavía llevo cuentas. Comparo precios en el súper y me preocupa llegar a fin de mes. La diferencia es que ahora puedo ocuparme de esas cosas sin sentir que todo se va a caer. Elena viene algunos domingos con pan dulce. Dice que pasa porque estaba cerca, aunque Valeria y yo sabemos que no es cierto. Abuela Elena, le pregunta Valeria a veces. ¿Te gusta nuestra casa? Elena siempre se toma un momento antes de responder. Sí, dice. Me gusta mucho. Diana intentó buscarme varias veces. No para disculparse de verdad, sino para explicar, para justificar,
para decir que las cosas se habían salido de control. Al principio me dolía ver su nombre en la pantalla. Después entendí que contestarle era volver a lo mismo. La bloqueé. Roberto no llamó. Supe por otros familiares que tuvieron que empezar a devolver el dinero de las rentas y que el proceso legal seguía. Hubo citatorios, respuestas por escrito y muchas llamadas entre abogados. Aún así, por primera vez, el problema estaba en manos de personas que no podían cerrarme la puerta en la cara. También supe que, cuando Elena dejó de ayudarlos, salieron deudas que llevaban años escondiendo. Algunas personas dejaron de invitarlos. Otras dejaron de creerles. No me alegró saberlo. Tampoco podía hacerme cargo de eso. No sé si algún día pueda perdonarlos. Por ahora, la distancia me hace bien. A veces Valeria todavía guarda calcetines distintos en su cajón. Dice que le gustan así. Yo no le discuto. Cada vez que la veo correr por la casa, pienso en aquella mañana afuera del albergue y en la pregunta que hizo que todo saliera a la luz. ¿Por qué no estás viviendo en la casa? No sé si había otra forma de hacerlo. Tal vez sí, tal vez no. Lo que sé es que Elena hizo la pregunta que nadie más quiso hacer. Y desde entonces, cuando cierro la puerta por dentro y veo la mochila de Valeria tirada en el sillón, me acuerdo de que esta casa no nos cayó del cielo. Alguien la había apartado para nosotras. Otros nos la escondieron. Y al final, aunque tardó, la verdad llegó antes de que yo dejara de creer que todavía podía tener un lugar para mi hija y para mí. Lo que entendí no me llegó de golpe en la cena, ni cuando vi los papeles, ni cuando escuché a mi mamá mentir por teléfono. Me llegó después. Ya en la casa, una mañana cualquiera, viendo a Valeria buscar sus calcetines sin miedo a que le dijeran que estorbaba. Ahí entendí que la familia no puede ser una palabra que se usa para pedir silencio mientras alguien te quita lo básico. Mis papás no me fallaron solo por quedarse con una renta. Me fallaron porque vieron a mi hija dormir en el piso, y aún así siguieron defendiendo su comodidad. Desde entonces, aprendí que poner distancia no siempre es castigo. A veces, es la única manera de cuidar lo poco que una logró levantar. No todo se arregla porque alguien diga, somos familia. Primero tiene que haber verdad, reparación y un límite claro. Sin eso, volver es regresar a la misma puerta cerrada.